Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 21, ¿ah? 21 no, 12. Bueno, le dije al revés. Domingo 12 de octubre. Sí, hoy es el día de las culturas. Domingo 12 de octubre de este 2025. Y bueno, ya estamos listos para compartir la palabra del Señor. Saludando a toda la gente ahí que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube, animándoles siempre que este sea un tiempo de mucha edificación para todos, para ustedes allá al otro lado del video, para nosotros que estamos aquí, para mí que estoy trayendo la palabra, y de seguro que en la medida en que nos esforcemos, habrá gozo en los cielos si es que la semilla cae en buena tierra, ¿no? Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos a 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos. 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 y 9. 2 Corintios 5, 8. Y ahí en el video también animar a la gente que siempre tengan una Biblia ahí de consulta, ¿no? 2 Corintios 5, 8. Me regalan un amén, hermano, cuando estén por ahí. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Escribe quién? Pablo, ¿no? A la iglesia de Corinto, dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la linda oportunidad que tenemos siempre de tener acceso a ella, Señor, de conocer tus pensamientos, conocer tus sentimientos hacia nosotros, Señor, las expectativas que tienes, todo, absolutamente todo por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Disponemos nuestro ser a recibirla, Señor, y pedimos una bendición especial para todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, antes de entrarle al tema, quisiera recalcar nada más lo último que Pablo dice ahí, que dice él, por tanto, ya sea que estemos ausentes o presentes, la idea es que nosotros seamos agradables a Dios. Amén. Nosotros estamos atravesando, hermanos, tiempos complicados, ¿no? O sea, ya les he dicho varias veces, es algo que hay que insistirlo. ¿Y por qué hay que insistirlo? Porque no podemos perderlo de vista, sobre todo los que tienen niños en los colegios, en las escuelas, adolescentes, los que tienen chicos en la universidad. Bueno, acuérdense, no solamente para ellos, sino para todos. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la sociedad en la que vivimos es una sociedad anticristiana, ¿cierto? Anticristiana, es decir, va en contra de todo lo que Dios diga, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque, y bajo la excusa o la premisa de que es que que la iglesia no se puede quedar estancada en el tiempo, que la iglesia tiene que ir evolucionando, que la iglesia se tiene que modernizar y bueno, toda una cantidad de cosas que sacan, obviamente para justificar todos esos cambios en buena teoría que la sociedad ha adoptado y que ha tratado de imponer a la iglesia y que muchas iglesias, ¿qué cosa? Han recibido, ¿no? Entonces, en ningún momento Dios ha pedido que la iglesia se modernice en esa línea, ¿no? Dios lo que le pide a la iglesia es que se santifique, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora sí era pastor, pero ¿cómo que no? Que la iglesia no se modernice. Antes no habían cámaras y no habían redes sociales. Sí, pero estamos hablando de modernización en la parte tecnológica, pero no hablamos de las enseñanzas como tal, ¿no? Porque acuérdese que la iglesia en buena teoría se ha modernizado, esta sociedad lo ha implantado en línea a la doctrina, a las enseñanzas, en que lo que antes para Dios era malo, ahora quieren hacernos creer que es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Y si uno trata hoy en día de defender lo que antes consideraba Dios que era malo y que sigue siendo malo, pues a uno le dicen que uno es un retrógrado, que uno se quedó en el tiempo, que uno es intolerante, bueno, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto las noticias ahí en El Salvador de que los colegios volvieron al tiempo de antes. No sé si aquí en Costa Rica se usaba, pero en mi época de colegio a uno le revisaban el pelo, man.
Yo me acuerdo que yo usaba el pelito un poquito largo, yo me lo metía por dentro del cuello para poder entrar al colegio ahí, porque le revisaban a uno el pelo, que tengan los zapatos lustrados y las faldas por dentro, la faja, bueno, eso se lo revisaban a uno. Eso se fue perdiendo, ahora lo han querido meter, por ejemplo, allá y todo el mundo ha venido que eso es un abuso de autoridad, que eso es cohibir a los chicos para que ellos actúen de una manera, tengan su propia decisión. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Ahorita hay algunos gobiernos que quieren volver a, por ejemplo, como en Estados Unidos, volver a meter a Dios en las aulas, de las que nunca debió haber salido, ¿cierto que sí? Pero obviamente eso tiene un rechazo total, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la realidad en la que vivimos hoy, porque pues hoy como se nos ha implantado de que, ¿para qué hacen eso si de todas formas Dios nos ama como seamos? Es lo que se vende hoy en día, ¿no? Dios, no importa cómo usted sea, Dios lo ama, ¿no? Es una creencia equivocada. El creer que Dios lo ama a uno como uno sea. Eso no es bíblico, eso no está escrito. La realidad es que, hermanos, Dios no es indiferente a la forma en la que uno vive. Eso es una fantasía, una falacia, creer que no importa, que a Dios no le importa cómo viva la gente. No, Dios no es indiferente. Porque si nosotros creyéramos que Dios es indiferente a la forma en que nosotros vivimos, estaríamos poniendo a Dios al mismo nivel de los mismos ídolos que la palabra critica o que la palabra descalifica, ¿cierto que sí? Porque díganme hermanos, miren por ejemplo en el Salmo 135:15 dice la palabra: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Entonces, si nosotros tuviéramos un Dios que no le importa cómo vivamos nosotros, pues estaría en esa misma condición, ¿no? Un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla. Y si usted no me cree, en Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, es decir, madera, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. ¿De qué está hablando? De los ídolos, ¿cierto? Entonces, hermanos, creer que Dios es insensible, que Él no le pone cuidado a cómo viven los que dicen que son de Él, es como ponerlo a este nivel de ídolo. Y nosotros sabemos que el Dios que nosotros tenemos no es un ídolo, es un Dios vivo. Amén. Es un Dios que siente, es un Dios que piensa, es un Dios que decide, es un Dios que actúa, es un Dios justo, es misericordioso. Bueno, todo lo que conocemos, que no tiene nada que ver con esta definición de ídolo que les acabo de dar, ¿no? Ahora usted dirá: pastor, pero Dios es amor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dios es amor. Ahora, como Dios es amor, entonces Él no podría, ¿qué? Dejar de amar. Pero y dejar de amar es ¿qué? Si yo dejo de amar a alguien, posiblemente la vaya, ¿qué? A odiar, ¿cierto que sí? Entonces, como Dios es amor, Dios no puede odiar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dios no puede odiar. Realmente no hace parte de su naturaleza, ¿no? De hecho, en la Biblia, hermanos, no hay ninguna parte donde diga que Dios odia algo. Que diga: es que Dios odia eso. ¿O lo han visto ustedes? No, la Biblia lo que habla es que hay cosas que Dios aborrece, o cosas que para Dios son abominación, ¿cierto que sí? Y entonces dice: pastor, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y por eso es que a mí me gusta buscar las palabras en el diccionario. Ustedes han visto, ¿no? Entonces les voy a decir que es una abominación. Abominación es aborrecer y condenar enérgicamente a una persona o una cosa. Eso es abominación, es aborrecer. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer es detestar enormemente algo o alguien, cansarse de una persona de cierta cosa, querer estar lejos de algo debido a una circunstancia. Eso es aborrecer, ¿no? Entonces, a veces hay personas que a uno le caen mal, ¿cierto? ¿Sí? Y uno dice: estoy cansado ya. Y entonces más bien uno prefiere, ¿qué cosa? Mantener, ¿qué cosa? Su distancia, pero no quiere decir que uno la odie, ¿cierto? ¿No? Hay que mantener la distancia. De lejito más bonito. ¿Me entiende? Entonces, Dios no odia porque Él es amor, no hace parte de su naturaleza, pero sí hay cosas que Dios aborrece y hay cosas que para Él son, ¿qué cosa? Abominación, ¿no?
Y si usted no me cree que Dios aborrece cosas, pues el Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Acuerdas lo que es un insensato? ¿Qué es un insensato? Un irresponsable que no actúa con un juicio justo, o sea, como que actúa de una manera acelerada, locamente, ¿no? Entonces dice la palabra, hermanos, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, el hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Salmo 7:11, Dios es un Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos designios, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente es lo que el Señor habla, ¿no? Si nosotros habláramos de eso de aborrecer o que yo no apruebo lo que alguien haga, si lo hablamos entre nosotros, entre personas, podría ser un tema hasta relativo, ¿no? Porque tal vez, digamos, obviamente es un ejemplo, ¿ah? Suponga que yo aborrezca a Jorgito. Nadie dijo amén, pero bueno. Claro que yo aborrezca a Jorgito, pero puede que Juan Pablo lo ame. Amén. O sea, y es algo relativo, y estamos hablando del mismo Jorgito. Entonces, ¿entre nosotros qué es? Relativo, ¿no? Porque habrán cosas que a mí no me gustan de Nelson. Tampoco nadie dijo amén. Pero puede que haya cosas que a Jorgito le gusten, que Nelson hace. Y así nos podemos ir con todo. Entonces, entre nosotros es algo ¿qué? Relativo, ¿no? Pero la gran ventaja, la gran que tenemos con Dios, es que en Dios no hay cosas relativas. Dios es un Dios ¿qué? Con una verdad absoluta, ¿cierto decir? Con una verdad absoluta. Ahorita toma la Biblia. Con una verdad absoluta. Entonces, si hay algo que nos puede llenar a nosotros de tranquilidad, hermanos, es que nosotros estamos en manos de un Dios justo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que Dios sea un Dios justo? Que ni nos va a regalar nada, ni nos va a quitar nada, ¿cierto que no? Ustedes se acuerdan, hermanos, lo que pasó con David, cuando una vez, con el tema del censo y todo eso, que Dios estaba enojado. Ahí hay toda una discusión de quién fue que le dijo a David que hiciera el censo, pero ¿se acuerdan ustedes, hermano? Es más, voy a buscar aquí nada más, no lo busque, ni les voy a decir la cita para que no se vayan para allá. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24 habla de todo el censo, ¿no? Y digamos que en el versículo 14, o antes de eso, en el 13, dice la palabra, porque Dios está enojado con David, ¿no? Dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan? Porque Dios le dijo, vea, yo estoy enojado con él y entonces que él escoja cómo lo voy a castigar, ¿no? Entonces le dijo, ojo, aquí hay tres opciones para que escojan, ¿no? ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piénsalo ahora y mira que te responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, está difícil, ¿eh? No hay ninguna buena ahí. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, pero mejor caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. O sea, si hay algo malo que le puede pasar a uno es caer en manos de ¿quién? De la gente, ¿no? Porque la gente es ¿qué cosa? Injusta. No tiene misericordia. Entonces lo mejor es caer en manos de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ahí está garantizada nuestra justicia. O sea, Dios no nos va a quitar nada ni nos va a dar nada. Amén, hermanos. Entonces por ahí vamos. Ahora, retomando eso que leímos en el libro de Corintios, que Pablo le está hablando obviamente a la iglesia, en 2 Corintios 5:8, que leímos ahí. Pablo les está hablando a ellos prácticamente de qué parte de la vida de uno. Cuando él le dice, pero bueno, ya sea que uno esté presente o ausente, lo ideal es agradable. Yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente allá, pero como todavía no estoy, mientras esté aquí, pues voy a hacer lo posible por agradar. Entonces, ¿de qué está hablando él? De la muerte, ¿cierto que sí? Y entonces, estemos ahí en 2 Corintios 5, hermanos, nada más para que lleguemos a lo que leímos ahorita. 2 Corintios capítulo 5 dice el versículo 1, Pablo hablándole a la iglesia, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? Pero ¿cuál es nuestra morada terrestre? Así, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, ¿por qué nuestro cuerpo es un tabernáculo? ¿Ah?
¿Qué era lo que caracterizaba un tabernáculo? ¿Qué había en un tabernáculo? La presencia de Dios. Entonces nuestro cuerpo es un tabernáculo en la medida en que la presencia de Dios, ¿qué pasa? Esté ahí, ¿no? Entonces cualquier cuerpo no es un tabernáculo, pero todos los cuerpos son ¿qué? Son posibles, son tabernáculos potenciales, ¿cierto? Entonces Pablo está hablando de él y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué quiere decir? Si muero, porque acuerde que este tabernáculo, este cuerpo, en el momento que yo muera, ¿a dónde va? Al polvo, ¿cierto? Entonces dice él, si este tabernáculo se deshiciere, pues bueno, obviamente estoy agregando palabras que no están ahí. Dice él, no me preocupo yo, ¿por qué? Porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna y que está ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Entonces ahí lo que Pablo está diciendo es, en el momento que este cuerpo desaparezca, no es que termina todo. No, hombre, mejor todavía, porque ya no voy a tener algo aquí natural, sino que tengo algo eterno, ¿cierto? Y dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando él dice, por eso gemimos, ¿gemimos a qué se refiere? ¿A qué? Sí, clamando. Dice, y por eso también gemimos, es decir, anhelamos. ¿Han visto esa canción que dice, como el siervo? ¿Qué es lo que dice la canción? Ya me olvidó. ¿Qué más? Brahma, ¿no? Brahma es la palabra. Como el siervo brahma, es decir, como hacen los siervos. Entonces nosotros estamos gimiendo, es decir, estamos anhelando, estamos deseando ese momento. Entonces dice, por eso gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿no? Obviamente con vestidos celestiales. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, es decir, los que estamos en el cuerpo todavía, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino más bien revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿no? Es decir, para que lo natural sea cubierto por la vida. Acuérdense que la vida, cuando la palabra habla de vida, está hablando de qué. ¿Quién es el que tiene la vida? Pero ¿quién tiene la vida? El que tiene la vida. El que tiene el Hijo, el que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, pues, básicamente, el que sea un tabernáculo, básicamente ahí, ¿no? Dice, más el que nos hizo para esto, mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de las arras? Que las arras es como la garantía, como lo que sella un pacto. Dice, así que vivimos confiados. ¿Quiénes pueden vivir confiados? El versículo anterior, los que han recibido, ¿qué? Las arras del Espíritu, o sea, los que han sido sellados con el Espíritu, los que han entregado su vida a Cristo. Esos son los que pueden decir, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, es decir, que estemos ¿qué? Vivos, estamos ausentes del Señor. Eso lo sabemos, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos físicamente, pero presentes en el Señor, es decir, más vivos que nunca, ¿no? Espiritualmente, ¿cierto que sí? Ahora, ¿quiénes podrían decir eso de que decía, él decía, por tanto procuramos también, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente? O sea, ¿quiénes podrían decir eso así como está escrito ahí? Que Pablo dice, o sea, yo más quisiera estar ausente de aquí y presente allá. ¿Quiénes son los que podrían decir eso? Los que tengan la vida, o sea, los que hayan entregado su vida al Señor. Porque si alguien no le ha entregado su vida al Señor, yo no creo, a no ser de que usted no conozca, pues, pero si usted está viviendo una vida apartado de Dios, usted para nada dijera, uy, yo anhelaría estar ausente del cuerpo. ¿Por qué? Porque si usted se ausenta del cuerpo, es decir, si usted muere, pero está sin Cristo, créame que lo que le espera allá es un lugar de tormento. Dice la palabra, ¿no? Entonces, más bien, si usted todavía está vivo, entréguele su vida al Señor. ¿Para qué? Para que entregándole su vida al Señor tenga la vida y su cuerpo se convierta en un tabernáculo. Y entonces cuando este tabernáculo se deshiciere, entonces usted puede decir, pero yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque cuando yo esté ausente del cuerpo, voy para allá, presente en el Señor. Amén. Y entonces por eso él dice, pero hermanos, vea, no nos compliquemos. Más bien procuremos, ya sea que estemos ausentes o presentes, que seamos agradables al Señor, ¿no? Ahí donde llegamos ahí básicamente, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos, según lo que Pablo está diciendo ahí, en todo momento, en cualquier momento, procurar agradar al Señor. ¿Qué necesita uno para agradar a Dios? ¿Ah? Obediencia, por allá. ¿Fe?
¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, lo que pasa es que la fe encierra todo, ¿ah? Fruto del conocimiento de Dios. ¿Qué encierra la fe? La obediencia, conocimiento de la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer el camino que debo transitar, cómo me debo comportar, cómo debo pensar, cómo debo sentir. Todo eso hace parte de la fe. Amén, hermanos. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, tenemos que en cualquier manera procurar agradar a Dios. ¿Se acuerda que hace un tiempo que estuvimos hablando, hemos estado hablando de varias prédicas ligadas a ese tema de la reciprocidad de Dios y básicamente de que en una relación siempre tiene que haber reciprocidad y que si uno realmente valora una relación uno la tiene que cuidar y que la mejor manera de cuidar una relación es no haciendo cosas que la otra persona, ¿qué cosa? No le gusten, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo se da cuenta uno lo que a la otra persona no le gusta? ¿Por medio de qué? Del conocimiento, de la comunicación, del caminar, que es una especie de fe también, ¿cierto que sí? Entonces pasa lo mismo con Dios. Tenemos que hacer, hermanos, en nuestro caminar cristiano lo que tengamos que hacer, ¿para qué? Para ir quitando de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestras actitudes, las cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Dios. Porque créanme que sí hay cosas que no le agradan a Dios. Créanme que sí lo hay. Por eso es que la Biblia es muy enfática en decir, Efesios 4:22, ¿no? Despójate de eso, ¿no? Piensa en tu pasada manera de vivir como aguas que ya pasaron, ¿no? Vosotros que en otro tiempo erais así. Amén. Entonces, habla de un pasado, de un pasado, de un pasado, porque eso es lo que al Señor le agrada, digámoslo así, que nosotros pensemos en esas épocas como un pasado. Y por eso le desagrada a Él que nosotros estemos hoy aquí anhelando todavía esas épocas, porque eso es lo que a Dios le molesta, hermano. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros nos hicieran esa pregunta, ¿no? ¿Pero qué es lo que le desagrada a Dios? Yo no sé qué tan claro la podrías tener, ¿no? O sea, en la vida de un cristiano, ¿qué es lo que le desagrada a Dios, no? De seguro que las respuestas son muy variadas. Alguien podría decir, no sé, ¿qué creen ustedes que le desagrada a Dios? Algunas, 3, 4 respuestas. La desobediencia, ¿qué más? La pasada manera en la que vivíamos. ¿Qué más? La mentira. Bueno, la lista es larga. ¿Cierto así? La lista es larga, hermanos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y todas las podríamos embolsar en una palabra. ¿Cuál sería? El pecado, ¿cierto que sí? El pecado. Pero el pecado también es como muy general, ¿no? Porque si alguien me hubiera dicho, ¿qué le desagrada a Dios? Pastor, yo tengo la respuesta. ¿Cuál? El pecado. Sí, está bien. Como diría por ahí un amigo de nosotros, es verdad, ¿pero qué? Pero no es preciso, ¿cierto? Decir, porque el pecado es muy amplio, ¿no? Eso es como cuando uno le va a pedir perdón a la esposa, bueno, a cualquier lado, y le dice, mira, y uno sabe las tortas que se ha jalado, ¿no? Tortas en otro, para la otra gente que lo sigue en otro país, una torta es como una embarrada, ¿no? Una pifia, ¿no? Uno sabe lo que ha hecho. Y entonces uno va y le dice a la esposa, si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, y uno sabe lo que ha hecho, ¿no? Perdóname si es que en algo te he ofendido. Entonces, uno cuando habla de cosas muy generales, es como que uno le dijera a Dios, Dios, perdóname si es que en algo te he ofendido. No, uno tiene que decir las cosas como son. ¿Cierto que sí? Para no dejarlo tan general como tal. Para no dejarlo por ahí, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, está bien detalladito exactamente cuáles son las cosas que a Dios le desagradan, ¿no? Y ahorita vamos a poder examinar por qué. ¿Y por qué estamos en ese tema? Porque Pablo nos está diciendo, vea, ausentes o presentes, lo ideal es que cada uno le agrade al Señor, ¿no? Amén, hermanos, por ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces en la palabra podemos encontrar varios versículos de cosas que Dios aborrece, o sea, que a Él le desagradan como tal, ¿no? Y por ejemplo, vamos todos al libro de Proverbios, busquemos Proverbios capítulo 6, porque vamos a estar ahí trabajando en Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, el versículo 16. Para que ustedes vean que realmente, sí, en la palabra ahí, pues es clara, precisa, ¿no? En decir cosas que Dios aborrece. Ahora, no es que sean todas estas, dice, uy, pastor, solo esas. No, ahorita más adelante vamos a explicar bien por qué se tratan de esas 6, 7 cosas. ¿Estamos ahí? Proverbios 6, 16. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, 16, hermanos. Dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, ¿qué cosa? Discordia entre hermanos. Amén, hermanos. Ahí está hablando el Señor de 7 cosas que Él aborrece y que abomina como tal, ¿no? Ahorita vamos a entrar en esas 7 cosas, pero uno podría preguntarse, pastor, ¿y por qué el Señor aborrece eso exactamente? ¿O por qué abomina cosas como esa, no? Es porque, digamos, por el estado en el que nos lleva el tener esas actitudes, que ahorita las vamos a desarrollar. Y voy a ir un momentico a Isaías 59 para que ustedes vean por qué es que el Señor aborrece esas cosas. Si quieren, marquen Proverbios 6 ahí y ahorita regresamos ahí. Pero en Isaías 59 hay una explicación un poco más amplia de por qué el Señor aborrece eso. Y la explicación general es porque esas cosas nos llevan a estar en un estado tal que nos separan de Él. Acuérdense que aborrecer, ¿qué es? Mantener distancia con alguien que a uno ya lo tiene como cansado, ¿no? O sea, ya uno como que prefiere más bien hacerle el quite, ¿no? Entonces en Isaías 59, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el título en Isaías 59? Confesión del pecado de Israel. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces el Señor parte de la premisa, ¿no? Diciendo, vea, tengan presente que mi mano no se ha cortado, ¿ah? O sea, no quiere decir que mis misericordias desaparecieron. Yo sigo siendo el mismo de siempre, misericordioso y todo eso. ¿Cierto que sí? Pero ¿con qué palabra empieza el versículo 2? Pero, ¿se acuerdan de los peros, no? Dice, vea, yo estoy aquí, pero no para siempre. Entonces, los peros siempre son peros, ¿no? Es que ya viene un pero, ¿no? Entonces el Señor dice, yo soy misericordioso, mi mano no se ha cortado y tengo mi oído atento para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él está diciendo, wow, lo que están haciendo, aunque yo estoy aquí para oír y todo eso, pero lo que ustedes están haciendo ha creado una zanja tremenda, ¿no? Y más bien lo que yo diría, prefiero más bien voltear mi rostro. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas de arañas. El que comiere de su huevo morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Acuérdense que eso lo leímos ahorita en Proverbios. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos y pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen caminos de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. He aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Entonces ahí Isaías lo resume bien. ¿Por qué hay cosas que a Dios le aborrece? Porque Él sabe que si las practicamos nos van a llevar a estar en un estado como esto que acabamos de leer. O sea, totalmente deplorable, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Dios para nada, porque Él empieza diciendo, yo estoy aquí para ustedes, pero es que lo que ustedes están haciendo, o sea, me dieron la espalda, no quieren nada conmigo, entonces por eso esto y esto y esto, todo lo que está ahí, ¿no? Por eso es que Dios dice, estas son las 7 cosas que yo aborrezco, ¿para qué? Para que no llegues ahí, porque si ustedes ven, hay muchas que son muy parecidas, ¿no? Que son prontos para correr el mal, manos derramadoras de sangre inocente, bueno, todo eso que está ahí, ¿no? Entonces vamos a profundizar, hermanos, un poquito, vamos a volver otra vez allá al libro de Proverbios, Proverbios 6, para que profundicemos un poco en esas cosas que el Señor está hablando ahí, ¿no? El Señor nos está entregando una lista de cosas que Él aborrece. Si ustedes se ponen a ver, mire que vuelvo y se la repito, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo que habla mentira y el que siembra discordia. Si ustedes ven, hay 7 cosas ahí, de las cuales 5 son audiovisuales. ¿Qué quiere decir audiovisual? Que interactúan los sentidos ahí, ¿no? Ya sea que se ven, se oyen, no sé, hablan, ¿cierto de sí? Entonces hay 7 cosas, 5 audiovisuales, y de las 5 audiovisuales hay 3 que tienen que ver con ¿qué?
¿Con qué? Con la lengua, ¿no? Por eso es que no en vano Santiago le dedica un capítulo entero a qué? A la lengua, ¿no? ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué es más peligrosa que una? ¿Alguien se acuerda que la lengua es más peligrosa que una qué? No, hombre, esta serpiente no es nada. Él lo dice, Santiago. Fuego, que una bomba atómica. Yo no sé si dice que bomba atómica, pero la pone a ese nivel de generar explosiones tan catastróficas como tal. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito ahí, hermanos. Y entonces cualquiera que les decía, no vaya a creer que son esas solas 7 cosas. Y dice, uy, pastor, menos mal que no caí en ninguna de esas 7. No se crea, ¿no? En esas 7 cosas está, prácticamente se cimentan todos los pecados. Casi que todos los pecados. Ese es como el colchón de todos los pecados, en esas 7 cosas que acabamos de leer ahí, ¿no? Y si usted las analiza, pareciera como una. Acuérdense que nuestro cuerpo, ¿qué es? Dijimos ahora. Tabernáculo, ¿cierto? Entonces, si uno ve esas cosas, pareciera como un examen completo de cuerpo, ¿no? Porque imagínense que involucra, por ejemplo, lo que es oído, vista, lengua, manos, pies, corazón. Bueno, es como si uno se hiciera un TAC espiritual, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí hay como que todo metido, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios centra su atención en esas 7 cosas y es tan específico en decir esas 7 cosas aborrezco? Porque si ustedes ven ahí, lo que está ahí habla del corazón, habla de la lengua, habla de lo que uno siente, lo que uno ve, todo lo que es audiovisual. ¿A dónde va todo lo audiovisual? ¿A dónde va a parar? A la mente, ¿no? Todo lo que entra por los sentidos, ¿a dónde va a parar? A la mente. Lo que yo veo, ¿a dónde va a ir? A mi mente. Lo que yo hablo, posiblemente. ¿Por qué lo que yo hablo está en mi mente? Lo que yo hablo proviene ¿de dónde? De la información que hay aquí, que yo lo pienso y después lo hablo. Por eso es que hay gente que dice, es que yo digo todo, yo no pienso lo que digo. No, uno siempre piensa lo que dice algo ahí, no es que esté desconectado de la mente, no, siempre está ahí. Lo que pasa es que hay gente que lo piensa, lo dice, pero uno debería pensarlo, meditarlo y escoger si lo dice o no lo dice. Pero hay gente que lo va lanzando como tal. Entonces, el Señor se enfoca ahí, hermano, porque como todo eso hace parte de lo que estamos en la mente, porque es audiovisual, ya entro aquí. Y es delicado lo que tenemos aquí porque dice la palabra en Proverbios 23:7 que nosotros ¿qué? Porque nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, si lo que tenemos en la mente está mal, pues nosotros estamos listos para la foto. Estamos mal también. Entonces, por eso es que el Señor se enfoca ahí en esos 7 temas como tal, ¿no? Porque no es un secreto, hermanos, que nosotros nos relacionamos con todo este sistema entre nosotros por medio de nuestros sentidos, ¿no? Eso ya eso lo tenemos claro como tal. Y entonces la idea es que nosotros usemos nuestros sentidos, como decía Pablo ahí, para que agrademos al Señor, ¿no? Ya sea con lo que oigamos, lo que hablemos, lo que miremos, todo lo que toquemos como tal. Entonces los usemos para bien. En el caso del oído, que nosotros podamos escuchar de una manera, ¿qué cosa? Inteligente, ¿no? Que podamos ser selectivos con lo que escuchamos, ¿no? Pues de lo que la palabra dice que las malas conversaciones, ¿qué cosa? Corrompen, las malas conversaciones corrompen. Así como malas conversaciones corrompen, también la fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿no? Entonces hay buenas formas de usar nuestro oído. Seamos selectivos en lo que oímos, ¿no? En lo que escuchamos. La vista, obviamente, también, ¿no? Y acuérdense que lo que tiene que ver con la vista, pues hay 2 formas de ver las cosas, ¿no? Como las ve Dios o como las ve el mundo. Ahora, uno verá las cosas como las ve Dios en la medida en que tengamos información de Dios aquí. Si no tenemos información de Dios aquí, vamos a ver las cosas como la ve ¿quién? Todo el mundo, como la ve todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso usted agarra un cristiano genuino y una persona y los pone en una misma situación y las 2 personas, aunque estén viendo la misma situación, las 2 personas la meditan, la razonan de maneras diferentes. Como los espías aquellos, ¿se acuerdan? Que fueron por allá, ¿no? La vista. Y la lengua, pues ni se diga, ¿no? En Santiago 3 se dedica a que el consejo de Santiago es que nosotros tenemos que refrenar la lengua, ni siquiera frenarla, sino ¿qué cosa? Refrenarla. O sea, como que ponerle un refuerzo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, hay una preocupación en línea de esto de los sentidos, en 2 Corintios 1:3, que se lo leo nada más, que Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hay una preocupación de Pablo de que realmente nosotros no sometamos nuestros sentidos ¿a qué? A agradar al Señor, sino que más bien así como Eva se dejó tentar y se dejó convencer y todo eso,
nosotros por medio de este sistema que cada vez es más audiovisual, permitamos ver, sentir, hablar, escuchar cosas que a la larga nos terminen apartando del Señor. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, lo primero que él habla ahí en esa lista, dice que Dios aborrece los ojos altivos. Ojos altivos. ¿A qué se refiere con ojos altivos? ¿Qué es cuando una persona tiene ojos altivos? Orgulloso, no es que tiene los ojos saltones, ¿no? No tiene nada que ver, porque recuerde que ya ustedes saben que el ojo, ¿qué pasa? El ojo no sabe lo que ve, simplemente el ojo enfoca una imagen, la manda a la mente y por la información que tenemos en la mente, ¿qué pasa? Yo sé qué es, ¿no? ¿A usted no les ha pasado que ustedes a veces ven un objeto y dice, ¿qué es eso, man? Es que no sé qué es. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la información en la mente. Pero de seguro si usted ve esto, usted sabe que esto es un papel, porque eso toda la vida lo hemos visto, ¿no? Entonces, básicamente los ojos altivos se refiere, hermanos, a aquellas personas que se mueven de una manera o con una actitud, un espíritu enaltecido, ¿no? O sea, que generalmente tienden a mirar a los demás por encima del hombro o como personas inferiores como tal, ¿no? Básicamente se trata de eso, ¿no? Y lo cual obviamente Dios aborrece eso, ¿por qué? Porque Dios no es así. Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Para Dios todos somos ¿qué? Iguales delante de Él para temas de salvación. O sea, para Dios solo hay dos tipos de personas. ¿Cuáles? Las que lo tienen a Él y las que no lo tienen a Él. Nada más. Ahí no es que hay blanco, negro, nada de eso, ¿no? Entonces, hermanos, este tema de la altivez es algo bien delicado, ¿no? El Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro, ¿qué pasa? No busca a Dios, dice. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento de la soberbia. Entonces, ya mete un tema ahí de la soberbia que decía Jorgito. Entonces, la altivez es, hermano, siamés ¿de quién? De la soberbia, ¿no? ¿Y se acuerda que hace poquito estuvimos hablando de la soberbia aquí? Hicimos una prédica completa de la soberbia, ¿no? Proverbios 21:4 dice que la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento impío son pecados, ¿no? Entonces hablamos de la soberbia. ¿Se acuerda que en ese momento vimos que el salmista decía, Dios, líbrame de qué? ¿Qué decía él? De la soberbia. Líbrame de los pecados ocultos, que la soberbia no se enseñoree de mí. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en integridad. Porque si hay algo que impide que uno camine en integridad, en justicia, es la soberbia, ¿no? Entonces la soberbia es ese sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y que yo les dije la vez pasada que a veces el último que se da cuenta que es soberbio, ¿quién es? El mismo soberbio. Y a veces usted puede escuchar al soberbio diciendo que él es mansito, ¿no? Que él es humilde, ¿no? Es que yo soy, ¿no? ¿Me entiende? Pero a veces el soberbio no lo sabe, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando, no vamos a repetir otra vez de la soberbia y cómo reconoce uno la soberbia. Acuérdate que en un proverbio decía que la persona que es soberbia es escarnecedor, es presuntuoso y es insolente. Y que el antídoto para la soberbia, ¿cuál era? La humildad. O sea, no hay otra. La única manera de combatir la soberbia en nuestra vida es la humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes como tal. Ahora, la gente tiende a pensar, hermanos, que este tema de la gente soberbia o de gente de ojos altivos se da solamente fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios. Es lo que la gente cree, ¿no? Ah, pastor, pero eso es afuera. La gente de la iglesia es humilde, sencilla, es mansita. No, hombre, a veces se ve más soberbia dentro de la misma iglesia. Porque a veces la soberbia no la genera lo que uno no sabe, ¿no? Hay gente que es soberbia porque no sabe algo, pero a veces hay gente que sabe tanto que el mismo conocimiento lo hace, ¿qué? Soberbio. Y entonces ya dice, no, a mí no hay nadie que me enseñe nada. Pero no se da solamente afuera, hermanos. Dentro de las iglesias hay gente que se cree que son la reencarnación de Pablo, pues. Y algunas mujeres se creen que son las reencarnaciones de quién, de Esther o de yo no sé quién, ¿no? Entonces, hermanos, hay cristianos, hay gente que se dice, bueno, digamos, demos el beneficio que sean la duda y que tal vez no han trabajado con eso de la soberbia, pero hay gente dentro de las iglesias que se creen que son tan buenos y tan santos que espiritualmente no hay nadie como ellos, ¿me entiende? Y el Señor lo dejó claro cuando, ¿ustedes se acuerdan de esa parábola, hermanos, del fariseo y el publicano? En la parábola del fariseo y el publicano, que eso está en Lucas 18, pero para que después lo busquen. Mire cómo empieza esa parábola, dice, ojo cómo empieza el Señor la parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Entonces, ¿de quién está hablando él? Los fariseos. Los fariseos eran líderes espirituales que se creían que eran la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? ¿Sí? Y veían a todo el mundo por encima del hombro. Y entonces el Señor dice, vea, a esos precisamente que se creen en sí mismos justos y menosprecian a los demás, les dio esa parábola. ¿Se acuerdan que esa parábola hablaba de un fariseo y un publicano y que el fariseo decía, Señor, aquí estoy? Como que más bien Dios le agradeciera a él, porque aquí estoy, Señor, porque yo ayuno todos los días, oro 3 veces al día, voy a la iglesia, participo en todos los estudios bíblicos, tengo 4 Biblias en mi casa, una con forro de cuero, las otras tienen tres ¿cómo se llama lo que está al final? La concordancia, yo iba a decir contingencia, ¿ya en qué estaba pensando? La concordancia, bueno, de todo. Aquí estoy, Señor. Más bien, ¿qué más quieres que haga? ¿Okay? Porque yo todo lo hago. No como es ese republicano ahí, que es republicano que, pecador ahí. Y entonces el publicano que estaba acá, más bien decía, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. No soy digno de ti, Señor, ayúdame. Bueno, en una actitud así, ¿cierto de sí? Así hay mucha gente, hermanos. Entonces el Señor les da esa parábola precisamente para hacerles entender que delante de Dios todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y aquel que sepa más bien cuídese de no caer y que la misma soberbia no lo haga caer como tal, ¿no? Entonces, hermanos, la soberbia es cosa seria, hay que combatirla, básicamente con eso, pero es lo primero que él habla, que Dios aborrece. ¿Qué cosa? Los ojos altivos. Una mente, ¿qué cosa? Llena de soberbia. Dios no camina con el soberbio. Y ya sabemos que la soberbia es la base de muchos pecados, ¿no? Recuerden que por ahí cayó ¿quién? ¿Quién fue el primero que cayó por la soberbia? Satanás, ¿no? Por soberbio, por querer ser igual a Dios. Eva después por querer saber igual que Dios. Y bueno, una lista que compartimos la vez pasada. Entonces, primero, ojos altivos. Revístase de humildad. Humíllese delante de Dios. Acuérdense que también hace 8 días lo vimos, ¿no? Que el Señor decía, ¿qué es lo que Él espera que uno haga de primero? Que ese pueblo que clama a mí, ¿qué cosa? Se humille. Lo primerito, se humille, porque si no hay humillación, pues no podemos seguir. Que se humille. Entonces, ojos altivos, el Señor aborrece. Soberbia, el Señor aborrece, ¿no? Amén. Después dice la lengua mentirosa, hermanos. La lengua mentirosa. Dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová porque hacen verdad. Porque los que hacen verdad son su contentamiento, ¿no? Entonces el Señor aborrece eso también, la mentira. ¿Y ustedes saben cuál es la mentira más grande que hay? ¿Se acuerdan de eso? Que la mentira más grande es, que le han metido a uno, es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios. Es que hay mentiras piadosas y hay mentiras. No, la mentira es mentira, ¿no? La mentira es mentira. ¿Y cómo se combate la mentira? Con la verdad, no hay de otra, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros no podríamos agradar a Dios para nada si en nuestra vida cotidiana se caracteriza la mentira, porque el Señor fue claro en decir que cuando uno vive en mentira, uno no puede decir que Dios es el padre de uno. ¿Por qué? Porque hay un padre que sí es de ¿qué? De la mentira, ¿no? Que le habla a vuestro padre el diablo, que es el padre de la mentira como tal. Entonces al Señor no le agrada para nada eso, porque sabemos que la mentira, hermano, la mentira va ligada al pecado, ¿no? Nadie podría pecar, nadie podría decir que peca sin mentir. Todos los pecados, el que usted se quiera imaginar, tiene por algún lado ligada a una ¿qué? Una mentira en algún lado. Y piense en el pecado que usted quiera. Y verá que hay una mentira ahí asociada como tal. Entonces la mentira es algo que está más inclinado ¿hacia dónde? Hacia una vida pecaminosa, hacia una vida apartada de Dios. Por eso es que Dios aborrece, ¿qué cosa? La lengua mentirosa como tal. Amén, hermanos. Entonces la recomendación allá en Santiago para la lengua mentirosa es, hey, ¿acuerdan en Santiago que él decía, dejen de estar jurando por todo el mundo, ¿de acuerdo? Ustedes dejen de estar jurando que por el cielo, que por la tierra, que yo no sé qué, porque en las costumbres judías se usaba mucho el jurar por algo, ¿no? El jurar, y yo juro. Entonces, como los judíos no podían jurar por Dios porque era un nombre demasiado pesado, ellos juraban ¿por qué? Por la tierra, por el cielo. Después dice, dejen de estar jurando por tanta cosa, más bien asegúrense de que su sí sea un sí, su no sea un no. ¿Para qué? Para que cuando ustedes digan algo les crean. Y ustedes no tengan que estar jurando por eso, ¿no? Amén, hermanos.
Es que esta pregunta viene del fondo del auditorio. No, dice que sí, pero aún así que a la mayoría de la gente le gusta que le digan la verdad, pero se enojan cuando se la dicen. Porque ¿a quién le gusta que uno no le dice a nadie, no, no me diga la verdad, dígame mentira, no, dígame la verdad? Pero cuando se la dicen, ¿qué pasa? Se enoja. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, hermanos. ¿Por qué mataron al Señor? Por decir la verdad. ¿Me entiende? Entonces, para uno no incomodar, la gran mayoría, ¿qué prefiere? Si la verdad incomoda y hay mucha gente que no le gusta incomodar, entonces, ¿por eso caen en qué? En la mentira, ¿cierto? Decir, pero el Señor lo que dice es, yo aborrezco eso. Sean personas que hablen verdad unos con otros, o sea, aborrezcan la mentira también. Amén, hermanos. Después dice, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿no? Derramadoras de sangre inocente. Ahí uno lo podría trabajar en dos contextos como tal. Obviamente, literalmente, nosotros sabemos hoy en día cómo la vida cada vez vale menos, ¿no? A veces lo matan a uno bueno, a veces uno se da cuenta de casos de sicarios que matan por 10.000 colones, 20.000 colones. Entonces no vale nada la vida, ¿no? Entonces, esas cosas, obviamente, de derramar sangre inocente, gente que no tiene nada que ver, pues Dios aborrece eso, ¿no? Pero eso es en la parte ya de una sociedad violenta, pero todo eso que tiene que ver con la eutanasia y el suicidio, inclusive ahí, pues son cosas que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque el dar o el quitar la vida solo está en manos de ¿quién? De Dios, porque es el dador de vida. Amén, hermanos. Entonces, Él no acepta eso porque Él es el autor de vida, porque es una ley que Él estableció de no matar, porque Dios respeta, digamos, la vida que ha sido hecha a su imagen y semejanza. Bueno, tantas cosas por las cuales Dios aborrece el que una vida sea quitada o que sea derramado sangre inocente, básicamente, ¿no? Entonces, cualquiera podría decir, uy, pastor, qué salvada, porque yo no he matado a nadie. Entonces, ese no aplica para mí. Bueno, yo espero que todos los que estamos aquí hayan dicho, pastor, yo no he matado a nadie. Sí, pero está bien. Esa es la parte literal, ¿no? Pero no solamente uno mata cosas, hermanos, derramando sangre inocente, ¿no? A veces uno mata cosas como sueños, como objetivos, proyectos, como estimas. A veces uno no necesita una pistola, un arma cortopunzante para matar, sino que a veces uno lo hace ¿con qué? Con palabras, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, el derramar sangre inocente, hermanos, cuando uno mata ilusiones, cuando uno mata la confianza, cuando uno es injusto en cosas que hace como tal, ¿no? Entonces, uno puede matar sueños e ilusiones, definitivamente, ¿no? Entonces, hermano, uno no podría decir que uno agrada a Dios si uno está derramando sangre inocente, es decir, bueno, pensemos nosotros hasta en nuestros mismos hogares. Usted puede ser pastor o puede ser líder o lo que sea, pero usted puede estar derramando sangre inocente dentro de su hogar, cuando está siendo injusto, cuando está maltratando, ya sea a la esposa, a los hijos, lo que sea. Eso es derramar sangre inocente, ¿me entiende? Y Dios no aprueba eso, téngalo presente, ¿no? Todo es manifestación de violencia como tal, lágrimas injustificadas. A veces uno hace llorar a la esposa de una manera injustificada, ¿no? A ver, ya no la de atrás, pero... ¿Me entienden? Entonces, eso califica ahí, derramar manos untadas de sangre inocente como tal. Entonces, no nos vamos al extremo, al literal de si yo mato a alguien y brota la sangre. No, no, no. Estamos hablando de matar cosas, ¿no? Matar sueños como tal, ilusiones, matar esperanza, ¿no? Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, eso aborrece al Señor, las manos derramadoras de sangre. ¿Qué cosa? Inocente. Después habla del corazón que maquina pensamientos inicuos como tal, ¿no? Entonces, posiblemente, hermanos, ahorita que estamos hablando de nuestra pasada manera de vivir, es muy probable que todos, y yo esperaría que sí, haya muchas cosas que ya hacen parte de esa pasada manera de vivir y que hemos dejado de hacer cosas. ¿Amén o no? Hay cosas que hemos dejado de hacer, pero eso es a nivel de cosas que hemos dejado de hacer, pero a nivel de nuestros pensamientos, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el asunto ahí, no? Ahora sí era pastor, pero es que eso no se puede desechar. Eso está ahí, ya ahí, ¿no? Sí, tenemos mucha información aquí, pero hay mucha información que debería estar ahí ya cerradita con candado, ¿no? O sea, y que si viene, obviamente, ¿cuál es la recomendación de la palabra cuando viene un pensamiento que no debería venir? Hay que llevarlo ¿a dónde? Cautivo a los pies del Señor, a la obediencia en Cristo como tal. Entonces, nosotros controlamos eso, ¿no? Pero habla obviamente de corazones que maquinan pensamientos inicuos, ¿no?
Entonces, Santiago 4:1 dice que nuestras guerras vienen ¿de dónde? De aquí, ¿no? Cuando los miembros de nuestra mente, lo que es la mente, lo que es la memoria. La mente tiene 3 miembros: pensamiento, memoria y ¿qué más? Hay un tercero. La mente tiene 3 miembros: pensamientos, que es donde está lo que, obviamente, la información; memoria, que es como el archivo; y hay una más: la imaginación, ¿no? Que es la que nos permite imaginar cosas, ¿no? O sea, nosotros podemos estar aquí hoy, y si yo les digo aquí, imagínense todos al frente del Estadio Nacional en la Sabana, los que lo conocen, automáticamente uno va allá, ¿cierto que sí? Aunque sigamos aquí. Y si fueron, espero que ya hayan regresado otra vez. Era un ejercicio nada más. Entonces tenemos la imaginación, y esos 3 elementos de nuestra mente están ahí, peleando por la información que nosotros sabemos que tenemos aquí. Por eso es que nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Santificar a Dios aquí en nuestra mente para que nuestros pensamientos sean selectivos, básicamente, y pensemos en las cosas que deberíamos pensar. ¿Acuerdan lo que dice Filipenses? ¿Saben? Si hay algo verdadero, justo, si hay algo digno de alabanza, en eso pensemos. No pensemos en cosas que realmente sabemos que no aportan nada como tal, ¿no? Entonces, cuando habla de corazones que maquinan pensamientos, o sea, nosotros tenemos la capacidad de estar maquinando. Acuérdense que la gente que peca, nadie peca por casualidad, nadie peca por accidente. No, el pecado es algo que ¿qué? Pero antes de concebirlo, se maquina, ¿no? Pensemos en David, ¿no? Cuando David vio a esa mujer ahí bañándose, él ya tenía en su mente el plan, ¿no? Dijo, no, yo estoy solo en palacio, tráigamela para acá, dormió con ella y todo lo que sabemos. Y después cuando salió el embarazo, ya tenía su plan, ¿cierto que sí? Traigan al esposo y que vaya y se acueste con ella. No, me falló el plan. Plan B. Mándelo frente al frente de batalla. Entonces todo es una maquinación, hermano. Porque tenemos la capacidad de ¿qué cosa? De maquinar, ¿no? Pero así como maquinamos para el mal, también tenemos la capacidad de ¿qué? De maquinar para cosas buenas. Y vamos a maquinar para cosas buenas en la medida en que la información que tengamos sea buena. Amén. Por eso el Señor dice, es que esta gente son buenos para el mal, pero ¿cómo les cuesta para el bien? ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta tener su mente llena ¿de qué? De buena información. ¿Por qué? Porque la mala información es, en el sistema en el que vivimos, es más atractiva, es como a la gente le gusta más, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en la mente tenemos que tener eso bien claro como tal, ¿no? Ahora, obviamente, acuerde que nosotros tenemos en nuestra mente información natural y espiritual, ¿no? La natural es la que agarramos fuera de Dios, la espiritual es la que ya estando en Dios, comenzamos a meter principios de Dios en nuestra mente, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve esa guerra espiritual que nosotros sabemos, y solamente una persona que ha nacido de nuevo y que ha entrado en el proceso de Efesios 4:23 de renovar la información que tiene aquí, comenzará a razonar o a meditar o a decidir de una manera espiritual con principios de Dios. Pero en la medida en que no lo haga, va a seguir razonando y decidiendo como lo hacía antes de venir a los pies del Señor, aunque se diga que es del Señor. Amén. ¿Cómo conocemos nosotros a esos cristianos? Cristiano que viene a los pies del Señor, pero no renueva su mente, y entonces, aunque se diga que es cristiano, pues sigue teniendo información carnal y sigue decidiendo de una manera carnal, y entonces por eso su caminar, aunque diga que es cristiano, su caminar es carnal. ¿Cómo se llama el cristiano? Ya les dije el nombre. Cristiano carnal. ¿Se lo decía? Amén. Entonces, básicamente, la única manera de visualizar las cosas de Dios es cuando uno ha tenido un genuino nuevo nacimiento y ha entrado en el proceso, porque el Señor se lo dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, ¿qué pasa? No vas a poder ver las cosas de Dios, no las vas a poder ver. Por eso a veces hay mucha gente dentro de las iglesias que no puede ver las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Entonces, por más que usted esté ahí cantando alabanzas, escuchando prédicas, cargándole una Biblia aquí, cargando a los 8 días otra Biblia acá y teniendo la Biblia en su casa en el Salmo 91, por más que haga eso, si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a poder ver las cosas de Dios. Por más que haga eso, ¿ah? Y cuando el Señor venga por su iglesia, usted se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque por más que usted vaya a una iglesia cristiana, usted no hace parte de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos, ya lo hemos hablado. Bueno, después de eso, habla el Señor que Él aborrece los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal, ¿no? ¿Qué es eso de los pies presurosos para correr al mal? Bueno, generalmente se habla de aquellas personas que, llamándose cristianas, obviamente, porque eso que estamos hablando de las cosas que Dios aborrece, es una advertencia ¿para quién?
para su pueblo, ¿cierto? Vea, esas cosas yo aborrezco para que ustedes no caigan ahí. Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces Dios no aborrece eso del impío? No, pues es que lo que Dios aborrece del impío no es solamente eso, sino que vive totalmente apartado. Ahorita lo que a Dios le interesa básicamente, como leímos ahorita en Isaías, ¿se acuerda? Es que su pueblo, que Él está presto a escuchar y que no ha cortado su brazo, diga, vea, ustedes cuídense de eso, ¿por qué? Porque esas cosas nos van a separar. Entonces yo no quiero que nos separemos, entonces tengan claro cuáles son las cosas que yo aborrezco, ¿para qué? Para que ustedes no caigan ahí. Amén, hermanos. Entonces, presurosos a correr al mal. Aquellas personas que llamándose cristianas, pero no se les ve mucho temor de Dios en su caminar, aunque se digan que son cristianas como tal, ¿no? Y se deleitan en lo malo, se deleitan en ese coqueteo que hay con el mundo como tal, ¿no? O sea, acuérdate de esa canción que decía que cuidado mis piecitos, ¿qué? ¿Dónde camina, no? No dice así, pero bueno, acomoda, ¿cierto? ¿Sí? Uno tiene que ser muy selectivo dónde camina, ¿no? Acuérdense que hace 8 días les dije que el Señor le decía a ese pueblo que invocaba su nombre, vea, si ustedes se arrepienten y se apartan de ¿qué? De sus malos caminos. Apártense de ahí porque mientras sigan en ese camino donde están, yo no voy a poder caminar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo no camino por ahí. ¿Me entiendes? Yo no camino por ahí. Entonces hay gente que se dice que es cristiana, pero son presurosas ¿a qué? A correr hacia el mal, a correr al mal como tal, ¿no? En Lucas 24:25 dice la palabra, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Son lentos para las cosas de Dios, pero son apresurados para las cosas del mundo. ¿Me entiende? Eso lo escribió el Señor hace cuánto. Muchísimo lo escribió Lucas, que lo dijo el Señor, pero hoy en día sigue siendo una realidad, ¿no? ¿Cómo le cuesta a la gente correr para las cosas del Señor? Pero qué buenos que son para correr para las cosas del mundo. Y lo vemos en todas las áreas, ¿no? Y yo les he puesto un ejemplo sencillo. Hay gente que para servir o para trabajar en las cosas seculares es buenísimo. Son buenos colaboradores, puntuales, colaboradores solícitos, se ofrecen, disponen su tiempo, todo para las cosas seculares que está bien. O sea, ahora sí dirá, pastor, pero es que ahí me pagan. Sí, está bien, acá tal vez no se te pague en plata, pero hay una paga mejor, ¿no? Pero acá ya como cuesta, ya no tengo tiempo, no me gusta, me aburre, no puedo, es que, pastor, viera que es que yo no nací para eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo cuesta eso, no? Presurosos para una cosa, pero ¿cómo cuesta para lo otro? Amén. Amén, hermanos. Entonces, si hay algo, hermanos, vea, el mejor antídoto para no tener esos pies presurosos para correr al mal es que uno tenga conciencia de ¿qué? Conciencia de su presencia, ¿no? Conciencia de su presencia. Siempre tenga conciencia de la presencia de Dios. ¿Será que el Señor iría allá? ¿Será que el Señor caminaría con esa gente? ¿Será que el Señor entraría en ese círculo de conversación? ¿Será que el Señor haría eso? ¿Me entiende? Entonces siempre meta eso a ese filtro, ¿no? Ahora, Dios sí quiere que nosotros tengamos los pies presurosos, pero ¿para qué? Y hay un versículo que dice en Romanos 10:15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los qué? Los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí deberíamos tener los pies presurosos, ¿a qué? A llevar las buenas nuevas, a predicar la palabra. Acuérdense que nosotros somos colaboradores de Dios en eso, ¿no? Tenemos que presentarlos. ¿Cómo vamos a hacer que la gente se salga de donde está si no se les presenta el evangelio? Si no se les predica la palabra. Para eso sí deberíamos tener los pies, ¿qué cosa? Presurosos. Para eso. Pero no para lo otro, ¿no? Para el mal como tal. Amén, hermanos. Después habla del testigo falso que habla mentiras, ¿no? Pues por general hay gente que anda esparciendo chismes como tal, rumores, se encargan de estar divulgando cosas y todo ese asunto. Ahora usted dirá, pastor, pero eso se ve en las iglesias, también se ve en las iglesias. O sea, no cree que eso es afuera nada más. Hay gente que le gusta estar hablando como tal. Y por lo general hay gente que no hace nada para las cosas del Señor, sino que pareciera que el ministerio es ver cómo frenan a otros. ¿Me entiende? Si usted se pone a analizar, y si es que usted conoce casos, ¿no? Gente que tiene esas características, o sea, generalmente piedras de tropiezo y siempre están como tratando de obstaculizar y descalificar lo que se haga. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso es todo un combo, ¿no? La gente que hace eso, cuando alguien ve a alguien que quiere hacer algo y lo quiere bajonear, es porque el que primero ni hace nada para el Señor, pero
está tan lleno de soberbia que cree que él es el que hace todo, ¿no? Los mismos fariseos como tal. Mira que el Señor les decía, es que ustedes, ¿qué cosa? Ni entran, ni dejan entrar. Popularmente, como diría uno, ni corta ni presta el hacha, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, hermanos, cosas que el Señor aborrece como tal, ¿no? Y 1 Timoteo 5:13, Pablo le dice a Timoteo, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y bueno, ahí habla en femenino, ¿no? Pero aplica para todo el mundo. Y hablando lo que no debieran, básicamente. Y por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, le decía, pero ustedes, ¿qué les pasó? Pero ustedes están corriendo bien. ¿Quién les sirvió de estorbo? O sea, ¿quién les hizo tropezar? Amén, hermanos. Porque ese tipo de personas las hay, ¿no? Dios aborrece eso. ¿Me entiende? Todos tenemos que ser colaboradores. Ahora se dirá, pastor, y entonces uno no le puede decir a la gente lo que está haciendo mal. Sí, claro que sí, pero no por apariencia, no por sospecha, no por eso, sino que sea con juicio justo como tal, ¿no? No deje que su boca salgan cosas así porque usted las piensa en su corazón o ese, no, se hace acciones si de verdad es real o no. Testigo que habla mentira. Y al final, algo muy parecido, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos, hermanos, hay que tener bien cuidado con eso. Acuerde que de eso hay por todo lado, ¿no? Hay gente que es puente de unión, pero hay gente que es puente de ¿qué? De discordia, ¿no? Hay personas, yo no sé si a ustedes les pasa que hay personas, en la familia las hay, en todo lado, en las empresas, que hay personas que alrededor de ellas sirven como conexión, ¿no? O sea, como que tienen ese pegue, tienen esa capacidad de, como de congregar y todo el mundo se reúne en torno a ellos y son gente muy, muy amable, ¿no? Pero hay otras que no. Hay otras que más bien cuando vienen, ¿qué pasa? Como que uno se va por otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Porque, o sea, son puntos de discordia como tal, o sea, no sirven para eso, ¿no? Amén, hermanos. O sea, y la Biblia habla obviamente de eso, ¿no? De personas que les gusta hablar de otros a espaldas, como tal, ¿no? Pero cuando alguien vaya a hablar de otra persona con usted, si la persona no está, diga, mira, es que esa persona no está, hablemos con ella mejor. ¿Me entiendes? Es mejor para evitarse esas cosas, ¿no? Porque son cosas que el Señor aborrece como tal, ¿no? Bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, que molestan cuando alguien está haciendo algo para las cosas del Señor, tratan siempre como de frenar como tal, ¿no? Entonces, ahí vimos, hermanos, más o menos un recorrido de esas 7 cosas que el Señor aborrece. Si usted ve, dice, pastor, pero solo esas 7, bueno, sobre esa está la base de todo, ¿no? Ya hablamos de la soberbia, ya hablamos de cuando tenemos un corazón que maquina malos pensamientos, de la información que tenemos aquí. Estamos hablando de prestos a correr hacia el mal, que nosotros tengamos, o sea, que lo que nos mueva es ese impulso que impulsaba a Pablo a predicar el evangelio, que él decía, ay de mí si no predicara, es que ni sé qué sería de mí si realmente no hablara, ¿no? Porque lo que yo tengo no es mío, yo lo tengo que entregar. Entonces, que seamos presurosos a llevar las buenas nuevas como tal, ¿no? Básicamente, que no creemos discordia, que seamos puentes de unión, que hablemos siempre con la verdad. Entonces, si usted ve esas 7 cosas, y si uno cumpliera esas 7 cosas, téngalo por seguro que el caminar de uno sería un caminar, ¿qué cosa? Íntegro. Por eso es que el Señor se centra ahí, porque están muy enfocadas en toda la información que tenemos en la mente. Acuérdense que eso lo ganamos, lo perdemos, ¿dónde? Aquí, ¿no? Asegurémonos de que aquí estamos bien. Amén, hermanos. Bueno, obviamente ya para cerrar esta parte, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Creo que vamos bien. Dios es un Dios de oportunidades, hermanos, eso lo sabemos. ¿Amén o no? Todo eso que acabamos de ver aquí, si alguno identificó algún área en la cual usted deba trabajar, sepa y entienda, o vea, no sepa y entienda, no, sabiendo y entendiendo que Dios aborrece esas cosas, que Dios abomina esas cosas, pero que es un Dios de oportunidades, ¿no? O sea, básicamente, pero entendamos, y es el pero que les decía, es que todo tiene un límite como tal, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades, pero habrá un tiempo en el que no habrá tiempo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Si hay que trabajar en cosas, hagámoslo ya. Si hay que cambiar, hacer cambios, hagámoslo ya. Llevemos una vida agradable al Señor, como decía Pablo, ya sea que estemos presentes. Ahorita estamos presentes en este cuerpo, entonces agrademos al Señor. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de este cuerpo, vayamos directamente a su presencia y hayamos logrado lo que Pablo mismo decía. Yo ya lo logré, yo peleé mi buena batalla. Por lo demás me espera una corona. Pero él sabía que él ya lo había logrado, pero había un interés particular de él de que
Timoteo y todos los demás que anhelan la venida del Señor también lo hagan. Pero es un trabajo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, hermanos, por eso en 2 Corintios 6:1, Pablo le dice también a la iglesia de Corintios, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, hermanos, los animo a que eso que hemos compartido hoy no lo reciba en vano, ¿no? No sea una información más. Considere de ahí. Hay cosas que Dios aborrece. Considérelo, no lo reciba en vano. Aprécielo. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea, el Señor siempre ha estado ahí, ¿no? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable, hermanos? ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy, ¿no? Entonces no dilate más, tráigale su vida al Señor y empiece ese proceso. Usted, todo eso que hablamos ahorita de pensar como el Señor y tener buena información, eso no llega de la noche a la mañana, eso es todo un caminar cristiano, ¿no? Aquí ya vemos gente que lleva años, meses, yo no sé cuánto llevará usted caminando en el Señor, pero hágase un examen, como lo hicieron ahorita. Corazón, cuerpo, mente, manos, pies, hágase un examen a ver cómo ha sido su transitar cristiano, cómo ha sido su caminar. Si realmente usted ha caminado agradando al Señor, o realmente hay algunas de esas áreas en las que tiene que trabajar. Hágalo, básicamente. Porque el día es ahora como tal, ¿no? Entonces no dilate más la información. Haga cambios desde ya, ¿no? Por tanto, también vosotros, hermanos, estad preparados, dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Hijo del Hombre? Vendrá cuando la hora que nadie piense, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre les leo este versículo porque me parece importante siempre tenerlo presente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Acuérdense que en estos días les comenté ya a ustedes que uno predica mucho de la venida del Señor y siempre hablamos de la venida del Señor y estamos de acuerdo que todos anhelamos que el Señor venga, ¿cierto? Como decía Pablo ahorita, yo quisiera, vea, por mí fuera, yo quisiera estar, ¿qué cosa? Ausente del cuerpo, ¿cierto? Para estar presente del Señor, yo quisiera. ¿Por qué? Porque Él anhela la venida del Señor. Bueno, en el momento la anhelaba. Nosotros también deberíamos estar ahí. Nosotros anhelamos la venida del Señor, amén. Y por eso se nos predica sobre la venida del Señor. Pero yo les dije la vez pasada que si bien hablar de la venida del Señor es importante, pero hay algo más importante. ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo mientras Él viene? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Por eso es que dice ahí, hermano, pongámonos las pilas. ¿Por qué? Porque el Señor no sabemos cuándo va a venir. Cada vez está más cerca, pero no sabemos. Pero pongámonos las pilas, ¿para qué? Para que cuando Él venga, nos encuentre, ¿qué cosa? Haciendo las cosas que nos dejó haciendo. Ahora se dirá, pastor, ¿y qué nos dejó haciendo? Bueno, acuerde que nosotros somos colaboradores de Él en dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible de que nadie se pierda y que la gente conozca la verdad. Pero haciendo esas dos cosas, no podemos descuidar ¿qué? Nuestro caminar personal, ¿no? Una cosa sin dejar de hacer la otra. El que crea que está bien, mire que no caiga. Cuídese, cuídese, porque hay cosas que Dios aborrece. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Hay cosas que Dios aborrece, como también hay cosas que Dios le agrada, ¿no? Hay cosas que Dios le agrada. ¿Y qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más al Señor le agrada del caminar de uno? La obediencia, ¿no? Que uno camine en obediencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está Juan Pablo y su papá. La mejor demostración que uno le puede dar de amor a un padre, ¿cuál es? Obediencia, que uno lo considere, tus consejos son valiosos y que uno siempre esté ahí consultando, lo tenga en cuenta, ¿no? Así es que para allá vamos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de meditar en torno a eso, Señor. Bendito sea Dios, que todo esto que hemos escuchado hoy, que hemos meditado, que hemos repasado, porque es algo que seguro ya lo hemos escuchado, sobre las cosas que a ti te agradan, como todo buen padre. Hay expectativas para tus hijos. Aunque tú tengas pensamientos de bien para nosotros, de nada nos serviría que tú los tengas y nosotros no respondemos también en una reciprocidad para contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por siempre, por medio de tu palabra, estar ahí martillando, martillando, martillando sobre las cosas que a veces podemos considerarlas pequeñas, pero que son grandes, son pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, Señor. Gracias te damos. Y si hubiera alguna persona hoy en este lugar o ahí en el video
que usted hoy entendió, escuchando lo que hablamos, dice, no, hombre, de esas cosas pues yo nunca me he preocupado porque realmente yo nunca he tenido una relación con el Señor. O sea, ¿qué me voy a preocupar a mí de lo que no le gusta a alguien con el que no tengo una relación? Nada, ¿cierto? Así. Entonces, en la medida en que uno no tenga una relación con Dios, a uno no le interesa para nada qué son las cosas que a él le agradan o no le agradan, ¿no? Pero hoy las hemos entendido. Hay una lista ahí sobre la cual se levantan muchas otras más. Si hubiera alguna persona que hoy ha entendido que realmente usted vive una vida apartada de Dios, vive una vida no solamente caminando en contra de Dios, sino que haciendo cosas que sabemos que Él aborrece, ¿usted lo entendió hoy? Pues ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, Señor, de que hay cosas que tú no apruebas en el caminar de las personas. Y en muchas de esas me ubico yo, Señor. Hoy he entendido que hay cosas que yo hago que ya sé que no te agradan a ti, Señor. Pero no quiero vivir así. Quiero vivir más bien agradándote a ti, pero entiendo también que con la mente, con la información que tengo, no podré hacerlo, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero hacer las cosas que a ti te agraden, Señor. Quiero que en algún momento tú digas de mí, ahí está mi hijo amado, del cual yo estoy orgulloso, del cual tengo contentamiento. Ese es mi anhelo, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguno hizo la oración, felicitarle como siempre, pero animarle, acuérdense, ¿no? Esto no es cuestión de hacer una oración nada más y quedarnos ahí. El hacer la oración del arrepentimiento, la oración de la fe es como marcar un punto de arranque, ¿no? Pero que de ahí en adelante usted pueda comenzar a construir una relación cristiana, un caminar cristiano, una mente cristiana, ¿no? Pero eso es un proceso que solamente usted lo puede iniciar. Y si en algo le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, aquí en Cartago Centro, estamos en el centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recordarles que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Vamos a estar en la noche ahí en el programa Sinceridad. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.